para que sea puntual, ya que la ponencia de hoy contamos con 3 expertos en la materia y seguramente va a haber muchas dudas y preguntas, así que vamos a empezar. Bienvenidos a nuestra quinta sesión ordinaria del mes de agosto del Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro. La sesión pasada, la sesión ordinaria del mes de julio, cómo abordar una disfunción sexual. Unas imágenes de cómo nos fue. La doctora Atsiri de la Ciudad de México vino y dio una excelente presentación. Okay. Fue el 13 de julio. Tuvimos un total de 69 participantes, de los cuales, por mucho orgullo, puedo decir que ya 48 fuimos colegiados, solo 21 no colegiados. Agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes. Recuerden que el colegio trabaja para ustedes. Las sesiones están abiertas a todo público, pero finalmente trabajamos para los colegiados. Esperemos que esto se siga replicando en las siguientes sesiones. Quiero decirles con mucho orgullo, no llegamos a los 200 colegiados el día de hoy, somos 197, pero seguimos en espera del colegiado número 200. ¿Por qué lo festejamos? Porque es la primera vez en la historia del colegio que llegaremos a ese número de colegiados y así hacerlo. Entonces, la mesa directiva está muy orgullosa de este trabajo y estamos festejando esto. Entonces, seguimos en espera del colegiado número 200. De los cuales orgullosamente me sigo jactando de decir que de esos 102 son mujeres, 92 hombres. Entonces, pues doble orgullo. Felicidades a los compañeros del mes de agosto. Estamos todos ahí, dicho sea de paso. El 16 es mi cumple. Entonces, por ahí el mío es este mes. Bravo. Gracias. Bueno, sigo siendo yo, eso no sabía que yo iba a decir, pero sigo siendo yo. Entonces, los invito a seguir viniendo a las sesiones mensuales y les recordemos que son 10 puntos por venir. También a los que están conectados por Zoom les estamos pasando lista de asistencia. Entonces, ya con eso, con los 10 puntos que damos por colegiados y los 10 puntos anuales, tenemos muchos puntos para la certificación. Les sigo recordando que ya no hay los 6 meses de venia que daban, ahora 3 meses antes de que se te venza la certificación, hay que meter papeles y llegar a los 250 puntos. Entonces es muy importante que sigamos actualizándolos para seguir gozando del beneficio de ser certificados. Muchísimas de todo esto, repito, sería imposible sin el apoyo de la industria, que afortunadamente cada vez se suma más y cada vez son más. Gracias a la industria por el apoyo y por creer en este proyecto. Uno de nuestros promotores, Diagnóstico Milenio, les sigue recordando a todas las colegiadas y a los esposos de los colegiados que durante lo que me resta del año hasta el 31 de diciembre del 2023, la mastografía con el ultrasonido de mama, 699 pesos. Es extensivo solamente a colegiadas y a esposas de colegiados. Entonces, tener ese contacto en mente, Lourdes nos tiene que agendar la cita y ese es el precio promocional hasta el 31 de diciembre. Muchas gracias, Diagnóstico Milenio. Quiero agradecerles a todos los que están aquí, que seguimos después de ver un curso de hemorragia obstétrica en la mujer, que pues aquí les seguimos en la sesión. Gracias por haber acudido. Mañana nos toca práctica en quirófano, pero pues se llenó. Queremos decirle que tenemos otro en octubre, entonces para que vayan apartando su lugar. Vamos a dar 15 puntos en la recertificación para quien tome este curso de hemorragia obstétrica y obviamente, como es teórico práctico, es cupo limitado. También nuestro patrocinador, Diagnóstico Milenio, nos invita el 31 de agosto a una cena extramuros que estábamos haciendo en San Juan del Río, de sesiones extramuros. Esta vez toca aquí en Querétaro. La sección extramuros es el 31 de agosto, 7:30 de la noche, para empezar a las 8 en el restaurante El Caserío.
Vamos a hablar de mastografía y ultrasonido para biopsia de mama y la resonancia magnética en aplicación ginecológica. Es cupo limitado, 25 lugares. Por favor, comunicarse con al colegio para reservar su lugar. Si no está reservado, pues no vamos a poder acudir. Y bueno, los invitamos a nuestra sesión mensual del mes de septiembre, 14 de septiembre, es cultural. Vamos a hablar de quién es el verdadero padre de la independencia, por el ingeniero Raúl Rodríguez Lucio. Es meramente cultural. Aquí hay que venir muy mexicanos ese día, va a haber sorpresas, muchos agradables, y obviamente pues pozole, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces los invitamos a la sesión del mes de septiembre. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra siguiente, nuestra sesión ordinaria, la cual tengo el gusto y el honor de que nos la va a coordinar el doctor Juan Roberto Uresti. Voy a presentar a los ponentes y después van a pasar cada uno de nuestros ponentes. El doctor Juan Roberto Uresti es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia y una subespecialidad en biología de la reproducción en el Centro Médico La Raza. Es expresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Querétaro, miembro del American College of Ginecología y Obstetricia, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Muchísimas gracias, doctor Uresti, por hacer esto posible. La doctora María Cázares Pérez, ella es médico cirujano con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán. Posteriormente se especializó en dermatología en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana. Como yo voy a duplicar la misma. El doctor Juan Manuel Rosa Costa, médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene un posgrado en laboratorio clínico en el Centro Médico Nacional de La Raza, certificado por el Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina del Laboratorio, exprofesor de pregrado y posgrado por diversas universidades, expresidente de la Asociación Mexicana de Patología Clínica y director, como sabemos, de la unidad de laboratorio de patología clínica en Querétaro, lugar. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Entonces, sin más, vamos a dar paso a nuestra sesión. Muchísimas gracias. Esa mera. ¿Listo? Gracias por la presentación, doctora. Buenas noches tengan todos ustedes. En el ánimo de darle tiempo a algunas ideas que cuando me pidieron de favor que presentara esta plática, traté de ordenarla no como siempre nos la dan o la oímos. Es decir, el contexto de hiperandrogenismo en ovario poliquístico, le hemos perdido un poquito el sentido de cómo deberíamos abordar a nuestras pacientes. Entonces, nuestra agenda básicamente es tratar de convencerlos de que cuando vemos pacientes con esta patología, no nos enfocamos en aspectos muy esenciales que pueden venir en beneficio de las pacientes en su vida futura. O sea, no solamente en la anovulación o el deseo de fertilidad. De tal manera que lo dividí en tres partes. Lo que hacemos los clínicos, los ginecos, la parte de laboratorio y la parte que no manejamos, que tenemos poca experiencia, que es la parte dermatológica. Bien, el hiperandrogenismo como evento es un evento que no es nuevo. Ya como ven aquí, en esta pintura que está en el Museo del Prado,
y que data del 1631. En ese entonces se acostumbraba que los mecenas, las personas que tenían mucho dinero, mandaran a hacer retratos o de enanos, ¿sí? ¿Se acuerdan de las meninas? Pues uno de los contextos importantes es que están las enanitas, los dwarfs ahí. Entonces, esta persona le llamó mucho la atención que esta señora hubiera parido, hubiera tenido hijos, siendo que tenía un contexto totalmente andrógino. Entonces, el cuadro, en consecuencia, se llama el milagro de la naturaleza. Esta paciente me fue enviada hace algunos años. Es la paciente que, a decir de la endocrinóloga que me la mandó, es la paciente con más hirsutismo que haya visto. Era una paciente que ya había sido estudiada en hospitales muy grandes en el DF del sector salud y no se había caído bien en la cuenta si realmente era un hirsutismo de origen ovárico o una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Y lo que más me llamó la atención es que una vez que logró con nosotros un embarazo y terminó el mismo, dejé de prestarle atención al segundo problema que en ese momento la paciente ya presentaba, que era su hirsutismo. Entonces, el cuestionamiento que les vengo a invitar el día de hoy es que las pacientes que tienen ovario poliquístico, hiperendogenémica y la manifestación que es el hirsutismo, no solo nos consultan por la anovulación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de los que vemos pacientes aquí, independientemente de que podamos haber médicos que son materno-fetales y solo ven restricción en el crecimiento, o de médicos que ahora, ¿verdad? Ahora dicen, soy médico especialista en endometriosis. La realidad de las cosas es que si viéramos 10 pacientes, 2 de ellas tienen clínicamente ovario poliquístico. ¿Y qué pasa si nos atendemos solamente a resolver la ovulación? Que esa paciente el día de mañana va a tener síndrome metabólico si no prestamos atención a lo que le podemos ofrecer. Entonces, es más frecuente o es más posible que en la consulta veamos pacientes de este tipo que el 3 al 9% de las pacientes embarazadas que puedan tener restricción. Y sin embargo, hoy en día, no digo que no le prestemos atención al evento de restricción, pero la que vemos más frecuentemente y sin que tengamos que hacer Doppler umbilical o que tengamos grandes herramientas para lo demás, nuestra clínica, en el caso de pacientes con síndrome ovario poliquístico e hiperandrogenismo, es más frecuente. Entonces, debiéramos de ser nosotros los ginecos y no la gente que hace ultrasonido sin saber nada de endocrino ginecológico, los que deberíamos de ver estas pacientes. De acuerdo con esta publicación, como les mencionaba, dentro de la literatura médica no es reciente que ahora sepamos que hay androgenismo o que hay hirsutismo y que esto se asocie a problemas metabólicos. Esta publicación, que data de un buen rato ya en Francia, ya nos habla de la alteración en la glucosa en las pacientes que tenían hirsutismo. ¿Por qué es importante? Porque si estamos viviendo problemas en los sistemas de salud de nuestro país, en cosas muy básicas, el National Institute de Salud, National Health Institute en Estados Unidos, hizo una estimación, y acuérdense que cuando hablan ellos de 4 billones de dólares, para nosotros es 4 millones de millones, derivado de las complicaciones de atender pacientes, ya sea por fertilidad, ya sea por resistencia a la insulina, ya sea por síndrome metabólico y todas las consecuencias que conlleva en pacientes con ovario poliquístico. Entonces, esto nos lleva a pensar que finalmente no solamente la paciente nos viene a ver por dificultad reproductiva a ovulación, sino que hay que pensar en ella como una potencial paciente que va a desarrollar en algún punto otras complicaciones. Independientemente de qué criterio utilicen en su práctica, si utilizan el Rotterdam, si utilizan el del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, yo me apego un poquito más al de la Androgen Excess Society. ¿Por qué? Porque básicamente es muy puntual en decirnos que el origen del síndrome de ovario poliquístico es la hiperandrogenemia. Entonces,
Si atendemos a cualquiera de los factores y tomamos dos criterios o solamente, como hoy en día pasa, simplemente vemos anovulación y el ovario como que parece multiquístico, está sobrediagnosticando muchas pacientes y estamos perdiendo que el origen en esencia es el exceso de andrógenos. De acuerdo a esta presentación tendríamos los fenotipos y el más frecuente sería el que asocia la hiperandrogenemia, que puede ser muy manifiesta, la anovulación y el aspecto morfológico. Puede haber otros fenotipos, pero el más frecuente es el que tiene como característica la hiperandrogenemia y los ovarios poliquísticos. De acuerdo a esto, pues la más alta sería en el caso de las que vemos más con este tipo de problemas. Sin irme muy lejos en cuanto a la fisiopatología, lo que tenemos que tener en cuenta es que finalmente el exceso de insulina y la resistencia a la insulina perpetúan la hiperandrogenemia. Entonces, más allá de considerar que nuestras pacientes van a mejorar con mioinositoles, nuestras pacientes van a mejorar en el contexto no reproductivo, ¿sí?, con el uso correcto o el mejoramiento de la resistencia a la insulina. Y eso nos debe quedar claro porque finalmente no solo vienen, insisto, por la anovulación. Entonces, a manera de algunos puntos muy concretos, la secreción de LH se mantiene por el exceso de andrógenos. Es un círculo vicioso. Existe hiperinsulinemia, existe hiperandrogenismo. En consecuencia, siempre vamos a tener más LH, que es un patrón constante en todos los casos de ovario poliquístico. Y en consecuencia, va a haber atresia folicular que nos lleva a la imagen morfológica del ultrasonido. Mayor peso, mayor resistencia de insulina y se perpetúa el exceso de andrógenos. Para nuestros clínicos, en general, el que tengamos por ahí en el consultorio a la mano nuestra escala de Ferryman-Gallwey, pues nos permite muy fácilmente, una vez que revisamos a nuestra paciente, cosa que no hace el que hace puro ultrasonido. El que hace puro ultrasonido se concreta a ver un ovario, puede describirlo, puede tener una mejor herramienta si nos basamos en el tipo de equipo que tiene, pero nosotros vemos a la paciente, le podemos revisar completamente a la paciente, podemos ver qué áreas que no debería tener exceso de vello tiene. Y entonces esto nos ayuda a más fácilmente establecer un diagnóstico. Para final de que los siguientes ponentes puedan interactuar, quédense con esto. En general, la imagen ovárica puede ser muy común al patrón que tengamos en mente, pero si no tenemos claro que finalmente es un evento bioquímico de exceso de andrógenos, vamos a dejar pasar que esa paciente que ya resolvió su embarazo, cualquiera que haya sido la forma, fertilización in vitro, letrozol, etcétera, una vez que lo resuelve, va a seguir teniendo resistencia a la insulina, va a seguir teniendo todos esos cambios que a la larga la van a llevar a complicaciones metabólicas más serias. Entonces, en conclusión, diríamos que 2/3 de las pacientes tienen un hiperandrogenismo ovárico funcional y a largo plazo el exceso de andrógenos, la resistencia a la insulina, las va a hacer más propensas a desarrollar síndrome metabólico. Independientemente de que la paciente nos consulte por infertilidad, hay que tener en cuenta otros factores de riesgo y, como les mencionaba, lo que no manejamos, el hirsutismo. Entonces, yo diría que como meta de esta plática, tengamos en cuenta que nuestros servicios de salud son limitados y que estas pacientes en general, bien diagnosticadas, orientadas hacia dónde deben dirigir, sobre todo su manejo metabólico, pues van a ser a la larga pacientes que no van a desarrollar ni hiperplasia endometrial y en consecuencia cáncer de endometrio, ni otras complicaciones. Siempre termino con esta imagen que es de Venezuela. No tengo nada en contra de Venezuela, pero la presento porque es muy obvia. ¿Tienes un puntero? ¿Puntero? Porque es muy obvia, ¿no? O sea, están tan, no sé, raya en que si nosotros vemos a la paciente y cómo camina la paciente y cuánto pesa la paciente y quién dice. Entonces, esta analogía siempre me parece muy útil, ¿no? O sea, si hay sol y está la piedra y tiene sombra, pues bueno, no, ni de qué hablar. ¿Por qué?
Porque nosotros vemos las pacientes que los sistemas de salud que podrían compararse a esta lámina, no ven. O sea, a nosotros nos toca ver a la paciente que el sistema de salud no le puede dar cabida porque son problemas de salud que a no le interesan. Pero en el futuro, finalmente, tenemos la obligación, como médicos y como primeros de contacto, de establecer cuál es el pronóstico de esas pacientes. Entonces, vamos a darle pie a nuestro buen amigo Juan Manuel para que siga con su plática y esperemos nos dé oportunidad al final de hacer un intercambio de preguntas. La del doctor Juan Manuel. Okay. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero agradecer precisamente al colegio el haberme invitado a esta plática, bueno, a participar en este simposio, porque bueno, esto también está reflejando el papel multidisciplinario que se juega en la actualidad en el diagnóstico de todo este tipo de enfermedades. Precisamente en la Federación Latinoamericana de Endocrino, en la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ya la parte bioquímica o el bioquímico es parte del grupo multidisciplinario que debe haber. O sea, ya no es como que es el tratamiento de una sola persona. ¿Por qué? Porque pues, obviamente son muchas las complicaciones o las asociaciones de otras enfermedades que tenemos que estar pendiente precisamente para poder llegar a un buen diagnóstico, como lo mencionaba el doctor Oresti. ¿Cómo le cambio? No voy a entrar en el detalle, esto ya se mencionó, pero más que todo aquí lo que quiero... ¿Perdón? Ok. Lo que quiero aquí hacer notar es precisamente ese hiperandrogenismo que puede ser clínico o puede ser bioquímico. Y como podemos ver, pues son en diferentes consensos donde precisamente aparece esto, pero si se fijan en la gran mayoría va a aparecer precisamente todo lo que es el hiperandrogenismo. Igual lo que son los fenotipos ya se habló, pero podemos ver que en 3 de los fenotipos el hiperandrogenismo está presente. Muy bien, esta es la parte interesante, bueno, o apasionante para nosotros, que es precisamente todo lo que es la esteroidogénesis. Porque si logramos entender esto, pues creo que podemos también llegar a clasificar bien a cada una de las patologías y obviamente tener pues, un mejor blanco precisamente para el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, no lo vamos a repasar, más que todo lo que quiero es que vean ahí los diferentes caminos que existen precisamente para poder pues llegar precisamente a lo que es la formación de los andrógenos, cuáles son los diferentes caminos para llegar a ellos. Entonces, ahí tenemos precisamente partiendo de la progesterona, la 17-alfa-hidroxiprogesterona, la androstenediona y la testosterona, que quizá en población latina es lo que más se vea. Y luego ya de ahí viene también la otra parte donde viene la dihidropiandrosterona y lo que es precisamente la formación hacia lo que son los estrógenos. Y algo que, bueno, seguramente la doctora nos va a ilustrar mucho, es en esta parte de la 5-alfa reductasa, precisamente para formar la dihidrotestosterona. No me voy a meter en el detalle, lo que quiero ver aquí, y como ya se mencionó, es precisamente la producción de andrógenos tanto por el ovario como las suprarrenales. De hecho, en el síndrome de ovarios poliquísticos sí hay un ligero porcentaje de androgenismo suprarrenal. Entonces, pero obviamente pues va a predominar más lo que es la parte ovárica. Y también aquí pues estamos viendo el papel que juegan las hormonas luteinizante y folículo estimulante, precisamente uno sobre las células de la teca y la otra sobre las células de la granulosa, en lo que es la producción precisamente de todos esteroides
y en este caso, pues lo importante es la formación de los andrógenos, que es lo que se presenta en la paciente con ovarios poliquísticos. Y en la parte de abajo aparece precisamente lo que es la parte suprarrenal. Esto es muy interesante también porque luego en el laboratorio pues llegamos a ver casos donde la clínica es muy importante, pero precisamente para hacer un diagnóstico. En ocasiones pues tenemos alteraciones, tumores suprarrenales, etcétera, que son causantes también del hiperandrogenismo y que no corresponden a ovarios poliquísticos. Entonces, ahí necesitamos otro tipo de marcadores que también nos van a permitir, pues, saber que esto es suprarrenal, pero como vamos a ver, partiendo de algunos marcadores de laboratorio, vamos a poder ir más o menos enfocándonos desde el punto de vista bioquímico, vuelvo a recalcar, porque lo más importante es la clínica. O sea, creo que eso, el 80% del diagnóstico es clínico y auxiliares de diagnóstico somos 20%. Igual, aquí se habla precisamente de los porcentajes que hay en estos andrógenos, cuáles se producen en suprarrenales y cuáles se producen en ovario. Y aquí lo que más llama la atención y es precisamente la de hidrosulfato, que precisamente es un marcador más suprarrenal que ovárico. Entonces también, como decíamos, si tenemos cierto tipo de alteraciones cuando hacemos la medición de los andrógenos, pues en ocasiones tenemos que complementar con otro tipo de información, por ejemplo, la medición de cortisol, aldosterona, etcétera, que nos van a permitir. Pero que de entrada no debe hacerse esas pruebas, sino las que van enfocadas al diagnóstico como tal. ¿Cuáles son los marcadores tradicionales que tenemos que medir? Ya se mencionaron: la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la androstenediona, la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfatada, la 17-alfa-hidroxiprogesterona, la testosterona total y libre, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esto es muy importante porque en todas las alteraciones de los andrógenos, no solo en el hiperandrogenismo, sino también en el hipoandrogenismo, es el marcador que nos va a dar pues la seguridad que estamos haciendo el diagnóstico de un hiper o de un hipoandrogenismo. El índice de andrógenos libres, también, por ejemplo, aquí los endocrinos tienen ahí ciertas discusiones porque algunos dicen que les funciona mejor como marcador la testosterona biodisponible, pero hay otros que dicen que el índice de andrógenos libres. En realidad, lo que existe más en la literatura y sobre todo en la experiencia latinoamericana es el índice de andrógenos libres. Y obviamente medir la insulina y la resistencia a la insulina. Entonces el HOMA es un muy buen marcador de resistencia a insulina. Estos básicamente son los patrones que se encuentran en relación a todas las hormonas que se miden, y es el incremento de las testosteronas, tanto la total como la libre, el incremento de la androstenediona. Aquí, precisamente en estudios hechos a nivel de Latinoamérica, se ha visto que el marcador para Latinoamérica, o el andrógeno que más se eleva, es precisamente la androstenediona. En otros países es la hidroepiandrosterona. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos que tomarlo en cuenta. El índice de andrógenos libres mayor a 6, la disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y, digamos, también ya en lo que es la disfunción ovárica, la FSH que está normal o está baja, la LH elevada, como ya se mencionó y ya se vio en la fisiopatogenia, y precisamente esta relación entre la LH y la FSH. Aquí es un trabajo también hecho publicado de población latinoamericana, sobre todo Argentina y Chile, en el cual se ven precisamente cuáles son algunos de los marcadores que se encuentran en los diferentes fenotipos. Entonces, aquí ustedes pueden ver los fenotipos de este lado, en 332 pacientes, y ahí vemos cómo se comporta el índice de andrógenos libres en cada uno de ellos, cómo se encuentra la hormona luteinizante, la insulina y la adiponectina también. Entonces, son marcadores que nos van a dar precisamente la pauta
para ver o poder diferenciar a veces entre nuestros pacientes. Este es un caso, digamos, en uno de los webinars de la doctora Carolina Fuchs de Argentina, que lo presentó. Entonces, aquí, pues, ¿qué llama la atención? Pues, obviamente, una testosterona elevada, el índice de andrógenos libres elevado, la androstenediona elevada. Y bueno, también vemos que la LH se encuentra elevada. Aquí, por ejemplo, ven que aparece la TSH y la prolactina. En general, estas se recomiendan cuando precisamente hay anovulación y se quiere, pues, determinar si existe o no existe alguna otra causa que pudiera estar dando este problema y no sean los ovarios poliquísticos. Estos son dos casos que tenemos, digamos, que son representativos de lo que hacemos en el laboratorio. En general, a veces los marcadores que nos piden no caen dentro de todo lo que está. Pero yo creo que aquí una de las cosas importantes es que los laboratorios tenemos que determinar nuestros valores de referencia. Entonces ahí están, por ejemplo, como vamos a mencionar un poquito más adelante, en fase folicular, cómo está la folícula estimulante y la luteinizante, cuáles son sus valores de referencia. En este caso estradiol, progesterona, semillón, la prolactina. Y, digamos, vemos también el cortisol, la dehidrosulfato, la androstenediona. En la androstenediona, el punto de corte, porque luego también cada laboratorio tenemos diferentes plataformas y vamos a tener esto, pero hay criterios a nivel internacional que nos hablan de punto de corte. Y 3 es generalmente el que se utiliza. Hay una tesis de una especialista, especialmente en biología de la reproducción de perinato, que ella determina, y es 3.1, donde encuentra la mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo, etcétera. Entonces ella, bueno, en el trabajo se propone que sea ese el valor que utilicemos en México como punto de corte. Entonces, en algunos otros, muchos de ellos también van a depender de lo que son. Algunos están relacionados con el ciclo, otros no están relacionados, y eso, pues, obviamente los laboratorios tenemos que reportar esto. Ahí tenemos testosterona biodisponible, el índice de andrógenos libres, y hasta abajo lo que es la globulina transportadora de hormona sexual. Entonces, en el primer caso, pues ustedes pueden ver una resistencia a la insulina muy importante, 6.9 el HOMA, la elevación de la LH, prolactina ligeramente elevada, el cortisol elevado y la sulfato de hidro. Entonces, creo que esto debe ser una de las cosas en cuanto a lo que son los valores de referencia y que tenemos, como lo dicen la IFSC, pues tenemos que buscar validar en nuestros propios laboratorios. Es muy importante saber que los mayores errores que se cometen en los laboratorios son preanalíticos. Y aquí están algunas de las causas. O sea, digamos, las interferencias. Vamos a tener, por ejemplo, la edad, el género, el índice de masa corporal. Y algo que es bien interesante, la presencia de autoanticuerpos, que también nos pueden generar falsos resultados. La preparación del paciente, el ayuno, la dieta, etcétera. O sea, eso también juega muy, la actividad física, medicamentos, la abstinencia sexual, etcétera. Entonces, en general, siempre debe, idealmente, comunicarse al laboratorio para darle todas las instrucciones. Hay medicamentos que no se pueden suspender, pero hay que ver la comunicación con el médico para saber si nomás se cambia el horario de la toma, porque a veces no, pues me toca a las 7 de la mañana, en fin, todo lo demás. Y lo que es el proceso en la realización antes de que pase ya al proceso analítico, como es el tipo de tubos que se utilizan, el torniquete, el almacenamiento, el transporte, etcétera. Todo eso tiene que tenerlo bien controlado el laboratorio precisamente para reducir estos factores de error. Algo que es muy importante y que la Federación Internacional ha estado pues insistiendo mucho en esto, especialmente lo que es la armonización. Y como dice ahí, independientemente de lo que hagamos, los resultados tienen que ser muy parecidos. O sea, eso se habla. Cuando no podemos estandarizarlos porque no hay un estándar de referencia, entonces, generalmente cuando seleccionamos un método de laboratorio tenemos que pedir si tiene trazabilidad.
y si tiene trazabilidad, sí podemos estandarizar. Si no lo tenemos, lo que tenemos que es tratar de armonizar los resultados. Esto también es otra de las cosas, pero en algunas diapositivas están en inglés porque son de webinars, donde también pues, se pide que respetemos y le demos el crédito precisamente a los de las diferentes sociedades. Pero aquí podemos ver cómo se ha comportado todo lo que son los inmunoensayos a lo largo del tiempo. Quizá lo que vino a cambiar mucho y a mejorar mucho todo esto fue precisamente el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. En la parte del laboratorio, también en la parte del tratamiento, pues obviamente en muchas especialidades se utilizan anticuerpos monoclonales, pero de ahí viene todo esto. Entonces, hay por ejemplo, en reuma, hay laboratorios que se han quedado con metodologías de los años 40. Entonces, eso es lo que reportan. Entonces, lo que tratamos de hacer es que estemos precisamente lo más actualizados posible. Porque, bueno, estamos hablando que en 1975 entraron los anticuerpos monoclonales, pero quizá a México nos llegaron por ahí de los años 80, más o menos. Entonces, obvio, vamos a tener un retraso contra pues, países que son de primer mundo. La otra cosa, y que alguna vez preguntaba, es lo que es la evolución de la generación de los inmunoensayos. Entonces, también los laboratorios tenemos que saber y reportar qué generación estamos haciendo, porque pues, a lo mejor comparo primera generación, el paciente se va a otro laboratorio que hace segunda, etcétera. Entonces sí tenemos que estar al pendiente de eso. ¿Qué características debe tener un marcador ideal? Ser biológicamente plausible, o sea que haya correlación, la sensibilidad de especificidad, el que sea validado, la disponibilidad para la población, el bajo costo, que a veces es difícil, el que sean estables, mínimamente invasivos y fáciles de medir. Aquí está precisamente, esto es parte de lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio con algunos de los andrógenos, precisamente para cuando validamos estos métodos. En la parte de abajo, por ejemplo, aparece lo que es la testosterona, la plataforma del equipo que tenemos y cómo se han ido comportando nuestros pacientes. Ya quitando la plataforma, ahí vemos el comportamiento de la testosterona en relación a la edad. Aquí quise dejar esto para darle el crédito a la doctora Chiva, así se pronuncia, que habla de nuevos marcadores. Dentro de ellos habla de la hormona antimulleriana. La hormona antimulleriana, pues generalmente en infertilidad se utilizaba más precisamente para no ovulación, pero aquí lo que se ha visto es que se encuentra incrementada y entonces es una buena alternativa, sobre todo en adolescentes donde no se puede hacer todavía el ultrasonido transvaginal. Tiene todavía muchas limitantes y son las que hay que tener en cuenta porque no es una prueba que tengamos, digamos, con una alta sensibilidad, especificidad diagnóstica, pero que sí ciertos puntos de corte nos van a ayudar a hacer diagnósticos. Nuevos marcadores, creo que eso es sumamente interesante. Entonces, aquí lo que es precisamente el sistema Omics nos permite precisamente conocer esto. Y ahí está básicamente qué vamos a ver con esto. Nos permite explicar cómo las estructuras biológicas se integran en el funcionamiento de los organismos. Y si esto lo metemos precisamente con las herramientas bioinformáticas, pues nos van a dar muy buena información. Aquí está precisamente algunas, que es genómica, transcriptómica, la proteómica, la epigenómica, que cada vez se están aplicando más precisamente para clasificar mejor a los pacientes. Aquí está precisamente algunas de las cosas interesantes que es precisamente lo que se llama metabolómica. Estos estudios se hacen precisamente en el líquido, en el fluido folicular, y precisamente se aplican metodologías que a lo mejor en algunos años vamos a ver y que van a sustituir a los inmunoensayos que tenemos, que de hecho ahorita son los estándares de referencia, y ahí podemos ver todas las diferentes partículas o todos los diferentes productos metabólicos que podemos medir, y eso nos van a permitir pues, hacer diagnóstico. Entonces, parte de lo que está. La parte genética, digamos que está todavía en investigación. El papel que juegan los microRNAs, en este caso en la patogénesis del síndrome,
pero también se puede aplicar en cáncer y en aterosclerosis. O sea, también cada vez esta aplicación del sistema Omics nos está permitiendo pues, hacer mejores diagnósticos. Estos son precisamente también lo que son adipocinas, muy similar a la leptina y adiponectina, y ahí podemos ver precisamente cómo se comportan, muy similar a cómo se comportan en las que mencioné. En una se encuentra elevada, la otra se encuentra baja. Pero aquí lo que quería era más que todo mostrar todos los marcadores del laboratorio que se realizan en estos pacientes, además de los nuevos marcadores. Y bueno, para terminar, los laboratorios tenemos que estar preparados precisamente para resolver todas esas problemas diagnósticos que se tienen y obviamente tenemos que conocer todo lo que está alrededor del síndrome metabólico, todos los problemas que puede haber y a través de, como decíamos, no son de entrada todos, pero sí la parte clínica juega un papel muy importante. Entonces, quiero agradecer nuevamente al doctor Oresti, a la doctora Lorena y al colegio el haberme invitado a participar. Gracias. Finalmente, en la parte de un especialista puede ayudar, pero la doctora no se lo pudo hacer con el paciente, por favor. Sí, no voy a dejar que nadie. ¿Ya? ¿Me escuchan ahí? Buenas noches. ¿Se escucha ahí bien? ¿Más? ¿Ahí? Gracias, buenas noches. Acá, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? ¿Ya? El hiperandrogenismo modifica la apariencia externa de la mujer de forma secuencial y progresiva. Eso ya lo sabemos y lo vemos diariamente en la consulta. La seborrea tiene lugar inmediatamente después del incremento androgénico. Es la primera manifestación que vemos en cualquier paciente que va a consulta, que lo lleva a la mamá por alguna alteración. Las tres cosas que vemos en el hiperandrogenismo es el acné, el hirsutismo y la alopecia androgenética. El acné aparece en la primera menstruación. Es que no puedo decir. Bueno, aparece en la primera menstruación. La paciente puede tener en la primera menstruación, pero puede haber cambios distintos, ya sea por edad, raza o sexo. El hirsutismo aparece alrededor de los 20 años. ¿Por qué aparece hasta los 20 años? Porque cambia su vello, que es vello suave, frágil y delgado, a un vello más grueso, rígido y que está duro, que está muy grueso. Y la alopecia androgenética la vemos a partir de los 30 años porque ha pasado por todo el proceso de acné, hirsutismo, acantosis y viene por un proceso de hiperandrogenismo hasta que llega a los 30 años empieza con problemas de alopecia. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebácea. Afecta a mujeres y a hombres, pero bueno, nos vamos a enfocar ahorita en este tema. Decimos también los dermatólogos que es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? Que todos los factores que están en torno del paciente o de la paciente pueden afectar para que le salga acné. En la adolescencia, y hablando del hiperandrogenismo, los niveles de testosterona se ven aumentados mediante la acción de la enzima 5-alfa reductasa sobre el folículo pilosebáceo y por eso conduce a la formación de acné. La oxidación grasa, que es la hiperproducción de sebo, la colonización de bacterias, una o varias, desencadena el mecanismo inmune y aparece un abanico de lesiones que puede llegar a tener los pacientes. Para poder tratar el acné de una mejor manera, tenemos que clasificarlo. Esto es fácil y es una forma práctica de tratar al paciente. Lo podemos clasificar por tipo de lesiones, que son los comedones o el famoso puntito negro, pápulas o pústulas, inflamatorio que tiene nódulos y quistes o que sea cicatrizal.
Por la gravedad de las lesiones, podemos dividirlo en leve, moderado y severo. En leve, que son los comedones, en moderado, las pápulas y pústulas, y grave, todas las anteriores, hasta que llegue a ser una cicatriz muy profunda. Y por su forma clínica, que creo que es la que más se conoce, es acné vulgar, que es el comedoniano, acné superficial, acné profundo, acné conglobata y acné fulminans. Un esquemita para ubicarnos fácil en las lesiones es, en la primera imagen, vemos una carita con hiperproducción de sebo. En la segunda ya vemos los puntos negros y el punto negro no es más que la grasa que se oxida. La siguiente imagen es una pápula, que es una excrescencia de menos de 1 centímetro, es una lesión que se inflama por encima de la piel y que puede ser brillante, que por más que el paciente la pellizque o la quiera quitar, no va a salir porque está en la hipodermis, ya está una capa muy profunda de la piel. La siguiente lesión es una pústula, que siempre es una lesión inflamatoria llena de pus. Y la última, cuando se juntan todas las demás lesiones, son nódulos o quistes, que está en hipodermis, en una capa más profunda, y que son siempre lesiones inflamatorias llenas de pus. Vamos a una parte que yo creo que nos interesa a todos, que es el enfoque que le vamos a dar al acné. Lo anterior lo vemos nosotros, pero el enfoque que le podemos dar todos en consulta de un acné. Nos importa educar a la paciente, educar a los familiares. No nada más es dar una crema, un antibiótico, una loción. Tiene que haber una regulación de la hiperproducción de sebo. Ahorita les cuento los tips. Evitar la obstrucción del folículo pilosebáceo, mantener una flora microbiana de la dermis, evitar lesiones que provoquen cicatrices permanentes, apoyo de hábitos higiénicos, sanitarios y dietéticos, y aconsejar la necesidad de apoyo psicológico en todos los pacientes. Ahora, ¿cómo podemos regular la hiperproducción de sebo? Pues aumentando la cantidad de líquidos que toma el paciente, quitando bebidas azucaradas. Evitar la obstrucción del folículo pilosebáceo, pues que no se pellizque, porque entre más me pellizco, pues más se obstruye el folículo. Mantener la flora microbiana dérmica, pues tenemos los dermatólogos una amplia variedad de probióticos en lociones, en cremas, que podemos ayudar a que la flora microbiana no se rompa. Evitar lesiones que provoquen cicatrices permanentes, pues que no se pellizque. Que no vaya a limpiezas. Los dermatólogos no recomendamos limpiezas faciales en un acné activo. Y apoyo en hábitos higiénicos sanitarios, esta es la más extensa y en la que más peleamos con los papás. No lácteos. Dicen las mamás, no va a crecer, se va a quedar chiquita. Pues no lácteos. Sustituyan el calcio en otras cosas. La cantidad de agua, 2 litros al día. No lácteos. Evitar azúcares procesados. Ejercicio, que se lave la cara 2 veces al día con jabón, porque nada más se lavan con agua. No quedarse con pantallas en la noche que refleje la luz ultravioleta, ponerse protector solar y pues lo del apoyo psicológico. Tratamiento. En tratamiento tenemos una amplia gama de laboratorios que se dedican a la belleza, pero lo básico es tratamientos tópicos. ¿Qué podemos hacer? Peróxido de benzoilo, ácido acelaico, adapaleno, trifaroteno, que es un nuevo medicamento que ayuda para quitar los comedones, tretinoína, clindamicina y ácido fucídico. En el tratamiento sistémico, pues una gama de antibióticos que podemos dar. ¿Cuál es el tip o la recomendación? Todos los tratamientos tópicos no pueden darse solos, siempre va una crema hidratante. Si los damos solos, vamos a resecar al paciente y va a producir más sebo en medida de defensa. Podemos combinar de los tratamientos tópicos 2 o 3, pero no podemos combinar un tratamiento tópico con un tratamiento sistémico. O sea, no podemos dar clindamicina con doxiciclina tomada. Eso choca, hay barrera. Entonces, me han llegado que es, ponte la clindamicina para que te seque el granito y tómate el antibiótico para que matemos la bacteria. Eso no funciona así. No podemos combinar 2 antibióticos sistémicos. Y lo único que sí pedimos que nos dejen a nuestra mano son los retinoides orales, por favor, porque están muy mal prescritos, están muy mal prescritos y no saben las dosis, no hay la protección y todo demás. En mi práctica, yo no prescribo un retinoide, si no va al ginecólogo, le pone un DIU y regresa con su cartita, con su receta que tiene un DIU. Se molestan las mamás porque lo pido, pero prefiero que no regresen porque nos metemos en un lío muy grande. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente tema, el hirsutismo. Es verdad que a las pacientes con hirsutismo, lo dijo el doctor, les interesa nada más embarazarse. Ya el vello pasa a segundo término. Pero cuando llegan muy jovencitas, 20, 22, 23 años, podemos hacer mucho
antes de un embarazo. Es un crecimiento excesivo donde aparece cara, bigote, mentón, zona intermamaria, línea alba, parte baja de la espalda, glúteos y las, perdón, dice músculos, muslos. Luego, la clasificación, que ya la mencionó el doctor, tenemos que, no sé si se recuerdan, se los recuerdo, tenemos que juntar 9 puntos para saber en qué nivel de hirsutismo estamos. Vamos de 0 a que no tiene vello, a 4 a que tiene un abundante vello en cualquier área corporal y vamos sumando los puntos. 0 a 7 no se considera hirsutismo, 8 a 12 hirsutismo leve, 13 a 19 hirsutismo moderado y más de 19 puntos un hirsutismo severo. El tratamiento del hirsutismo es muy complicado. ¿Por qué? Porque podemos darle medicación oral, pero cuando la suspenda, claudique, ya no lo haga, va a regresar el vello nuevamente grueso. Lo único que hacemos con la medicación oral es disminuir el grosor del vello, pero lo quita, el paciente lo suspende y regresa otra vez el mismo grosor. El único tratamiento definitivo para hirsutismo es la depilación láser, que es por medio de calor directo sobre el folículo, quemamos esa raíz y ya no va a salir un vellito por ahí. ¿Cuál es el mejor tratamiento o el mejor láser? Existe láser alejandrita, yodo, no, es eso. Alejandrita, soprano, yan, muchos, pero ninguno es realmente eficaz para llegar a la raíz del folículo porque tiene que tener 800 nanómetros de profundidad para que llegue a la raíz del folículo. El que más se utiliza es el láser diodo y es una opción definitiva ya que gracias a su alta potencia reduce que vuelva a salir vello. Costos y todo lo demás en las clínicas que hagan depilación láser. La alopecia androgenética. Creo que después del acné se ve más alopecia androgenética que hirsutismo en la práctica médica. Tenemos más de 100,000 cabellos en el cuero cabelludo. Llegan pacientes que dicen, me estoy quedando calva y son 3 pelos, no pasa nada. Tiene que haber, ahorita les voy a enseñar una tablita, tiene que haber realmente una caída de cabello importante para poder meterla en el saquito de alopecia androgenética porque aparece después de los 30 años. Esa paciente ya recibió tratamiento ginecológico, endocrinológico, antes de llegar con nosotros. Entonces, es una paciente que le preocupa mucho su caída de cabello. Importante. La alopecia androgenética aparece solamente en la línea media y en la coronilla. Nunca afecta la parte frontal. La parte frontal es la de los hombres. Si una paciente llega con alopecia en la parte frontal, que son como las entradas, no entra en el cuadrito de alopecia androgenética. La escala de Ludwig, que es con la que medimos cómo está la alopecia de la paciente, es en la imagen 1, pues es imperceptible, la imagen 2 empieza a verse la línea, como que hay una caída de cabello. Aquí también preguntamos cómo se peina, qué usa, si hace peinados muy apretados, y empezamos a ver que la coronilla se abre hasta que haya una luz completa. Para entender el ciclo o cómo es el cabello, tenemos que entender el ciclo capilar. Tenemos 3 fases primordiales, que es la anágena, catágena y telógeno. La anágena es una fase de crecimiento que todos tenemos, aún y con enfermedades y con cáncer y con todo lo que haya, tenemos la fase anágena, que puede durar 3 años o un poquito más. La fase catágena, que es una fase transitoria, que es de 2 a 3 semanas, y la fase telógena, que es la fase de reposo, que dura de 2 a 4 semanas, 2 a 4 meses. Para entender lo siguiente es que todos los seres humanos en este momento tenemos el 80% en fase anágena, que es nuestra fase de crecimiento, y 20% en telógena. Un paciente con alopecia androgenética está al revés. No le están haciendo, sí le nace, pero muy poquito, y tiene más cabello en fase telógena, que es una fase de desprendimiento del cabello. Aquí, se me olvidaba. Los tricólogos hacen un estudio que se llama tricograma, que es con lo que medimos cómo va, en qué grado está la alopecia androgenética. Consiste en cortar cabello, 1 centímetro más o menos, en la parte occipital y frontal del cuero cabelludo, y con eso a la semana lo medimos en un microscopio para ver si hay nuevamente salida de cabello o no. Tratamiento de alopecia androgenética. Podemos apoyarnos con muchas cosas: minoxidil, finasteride, tutasteride. Podemos hacer esos 3 tratamientos combinados en vía oral o tópica, pero siempre aclararle al paciente. Si deja de hacerlo,
va a volver a tener alopecia androgenética. Nada de estos tratamientos es permanente. Podemos llegar a completar 18 meses, pero no más de eso. Hay que darle apoyo psicológico, podemos recomendarle pelucas, peluquines, extensiones, pelo natural que no pese para que no haya fricción. Y tenemos 2 tratamientos relativamente nuevos, no se hacen de hace mucho tiempo, pero ahora con más expertise y con más éxito, que son la micropigmentación capilar. No encontré una imagen de mujer, perdón. La micropigmentación capilar se usó hace muchos años o se empezó a usar para tatuar las cejas de gente que tenía accidentes de tránsito, desfigurados, y se dibujaba la ceja nuevamente. Después se vio que se podía usar en todo el cuero cabelludo para simular que tenía cabello. Este tratamiento es indoloro, dura de 3 a 4 años, si se hace en un buen lugar y que el pigmento no pierda coloración, porque si pierde coloración, somos latinos, se va a ver rojo. ¿De acuerdo? Y el más efectivo, el más perfecto y el que va a cumplir las expectativas del paciente es el trasplante capilar. Hay muchas formas de hacerlo. La parte donante es la parte occipital y frontal. La parte donadora debe de ser siempre, aunque la paciente tenga en la coronilla, debemos empezar de frontal hacia atrás para rellenar todo lo que falta. Tiene que tener el tricólogo unas manos muy expertas para que no se vea falso, que dibuje la forma de implantación del cabello de la paciente para que no se vea de muñeca y que se vea falso. Puede haber muchas técnicas, hay pelo a pelo, ponche, se hace con un microscopio, ahora un microscopio muy moderno que al meterlo saca el folículo ya limpio. Antes de eso se sacaba el folículo, se limpiaba, se dejaba en solución salina en lo que se preparaba la zona donadora y se pone pelo a pelo sobre la lesión donada. En el pasado, este tratamiento tenía un éxito de 50%, 45%, hemos llegado a un éxito de 90%. Si el éxito se cumple, puede durar hasta 25 años el trasplante capilar. Aunque tenga niveles de andrógenos disparados, el trasplante capilar pega porque es de una zona, la zona donada, si tiene una buena densidad y no se va a perder ese cabello. Y eso es todo. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro. Si hay yo sí quisiera preguntarle al doctor Luis, en términos generales, o sea, ¿dónde la mayoría de los colegas van a hacer sus determinaciones hormonales? Porque ustedes desconfíen de una antibuleriana que le costó a la paciente 300 pesos. Eso no pasa. O sea, si alguien llega con una antibuleriana y le pregunta a uno a la paciente y donde la haya hecho le costó 300 pesos, eso no pasa. Lo mismo aplica para las determinaciones hormonales muy concretas. Porque la pregunta para el doctor sería si lo está haciendo por inmunoensayo, porque muchos laboratorios no lo hacen así, utilizan otra metodología para la determinación. Esa sería la primera pregunta personal que me gustaría hacerle. Y la segunda, siempre que veamos una paciente con un Ferriman muy alto, hay que descartar hiperplasia suprarrenal congénita y ahí hay que pedir otro tipo de marcadores que en la experiencia del doctor probablemente nos dé más información. Si me hace favor, Juan. ¿Nos abren el otro micrófono? A ver, Juan. Ya. Sí, en realidad el método, los métodos que nosotros utilizamos es quimiluminiscencia. Quimiluminiscencia es quimiluminiscencia. Es quizá lo que más actual está en cuanto a inmunización. Lo mencionaba yo, la cromatografía y es el estándar de estas pruebas. Entonces, como parte de lo que hacemos en el laboratorio para presentar en el programa, pero
perdona los nacionales. El programa europeo de veras, es un programa que está en tiempo real. Ahorita precisamente algunas de las cosas que estamos migrando es precisamente tiempo real. Si yo tengo alguna alteración digamos, en el control de calidad, entonces unas reglas como que reglas. Entonces, que me dicen lo que nosotros tenemos. Y todo lo mencionamos, porque en general, estos métodos no son baratos. El hacer perfiles a veces de bajo costo, son métodos o generaciones antiguas. Y la otra algo que me llamó la atención es en el país, en la facultad de nuestros sistemas. Pero bueno, tenemos todo el asesoramiento para cabo de eso. Sí. Y probablemente la pregunta más también que se antoja como consecuencia dentro de ese concepto, si tuviéramos que pedir muy concretamente qué andrógeno sería costo eficiente para el clínico. Tú mencionabas que, digamos, un marcador bien sería androstenediona. Digamos, en relación a que solo pudiéramos limitarnos andrógeno en este tipo de pacientes, ¿cuál sería tu opinión? Si bien debieran de ser todos, ¿verdad? Como se mencionó, pero digamos, en costo eficiencia, ¿cuál dirías tú que sería el que nos proporcionaría mejor información? En general, generalmente medir y la testosterona total es por lo menos un tamizaje. Idealmente, como mencionaba, si medimos los 6 marcadores y comentabas ahorita, nos puede determinar si es un problema suprarrenal o es un problema ovario. Entonces, si por ejemplo en el laboratorio tenemos nosotros inclusive clasificados pacientes con hiperandrogenismo, pacientes que tienen hiperplasias digamos, los congénitos tienen otro tipo de diagnóstico. Pero si nos vamos al adulto, pues nos orienta más hacia todo eso. Entonces, si se hace a lo mejor una pues escoger cuáles marcadores tienes que hacer. Una de las cosas interesantes, no lo mencioné, es que, por ejemplo, Argentina está utilizando más la medición de cortisol urinario. 4 horas, porque tenemos precisamente la variación de que se conoce en el matutino, etc. En cambio, en el otro, pues, recolecta 24 horas y es mejor marcado. Entonces, yo creo que esa parte, digamos, tiene que ver bastante veces, llega precisamente por hiperandrogenismo. Hablando también de casos que hemos tenido de hiperandrogenismo, webinar de años, es lo que es insensibilidad a los andrógenos. Pacientes que tienen niveles muy altos de hormonales o bajos de testosterona, pero muchas de ellos son trastornos genéticos. Pero finalmente, o sea, lo que hacemos nosotros en laboratorio sirve. Lo que tenemos que buscar un método que tenga esa buena. Uno de los problemas que es el hipoandrogenismo, más que el hiperandrogenismo. Entonces,
por ejemplo, sí, poblaciones o pacientes entre los 20 y 30 años con niveles elevados de testosterona, nuestro de testosterona. Pero después de los 45 años se va para abajo, como vimos ahí en la gráfica, los niveles de testosterona. Está reportando la literatura. Entonces, lo que tenemos que buscar es un método que nos pueda abarcar a los padres y a los adultos para dar un buen diagnóstico. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias. Y en nombre del Colegio de Médicos Especializados en Doctora. Gracias, doctora. Nos vemos en septiembre. Gracias. Nuevamente, gracias, doctora.